Y aquí tenemos un verdadero fenómeno infantil, un sorprendente niño de 10 años. Es historiador y redactor jefe de nuestra revista. Ah, muy interesante. Le presento a su majestad a Rupert, nuestro editorialista. Encantado, Rupert. Lo mismo digo. Siéntate. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Echemos abajo la estación de tren. Echemos abajo la estación de tren. Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Bienvenidos a este podcast de crítica combativa estudiantil. Me encuentro, primero la presentación, me encuentro con Dorian Yavín. Dorian, ¿cómo estás? Bien, estamos aquí otra vez retomando las actividades que tienen que ver con nuestra praxis de difusión y de lucha cultural, ¿no? Ok. Y bueno, te agradezco la presencia otra vez. Podcast La Onceava. Nos encontramos en Cristóbal Estudios. Nos encontramos aquí una vez más para hacer este podcast introductorio de lo que significa la onceava, ¿no? Hace un mes aproximadamente se presentó una revista que tiene algunos escritos del colectivo. No sé si nos podrías hablar un poco de esa revista como tal. Pues es un proyecto, es una propuesta que teníamos ya desde hace un ratito, ¿verdad? Nada más que por ahí quise razón tuvimos que postergarlo un poco, pero por fin tuvimos la oportunidad de concretarlo, de materializarlo y pues sí, hace un mes tuvimos la presentación, igual por redes sociales, por Facebook, y pues me parece que es un primer inicio, un inicio bastante pues logrado, ¿no? En la medida de las... Escribiste un tema interesante, un tema ahí medio picado. Sí, pues estuvimos ahí tratando como de incursionar en una cosa que yo nunca había hecho, que era como una especie de reflexiones sobre una novela, una cuestión ahí más bien literaria, claro, tratando de hacer el puente entre lo que hemos estado trabajando como colectivo, específicamente en los círculos de estudio que tenemos de manera periódica y constante, que por cierto tenemos que ahorita tenemos uno de Marx sobre la cuestión del capital, Producción y reproducción, y uno que tuvimos en este pasado sobre el neoliberalismo, ¿no? Entonces, pues yo traté más o menos como de tratar de, ¿cómo decirlo? De usar las herramientas conceptuales que tuvimos en las sesiones del neoliberalismo y tratar de pensar a la luz de los episodios o de los capítulos de la novela. Y eso, ¿no? Básicamente. que es muy interesante, les digo, se presentaron diversos artículos, se presentaron diversas temáticas, por ahí hubieron poemas, por ahí hubo educación, que en general la temática principal era el neoliberalismo, ¿no? Y justo este proyecto va entrelazado, por eso tanto la revista como el podcast se llama La Onceava, que desde el nombre, o sea, esto ya remonta desde el nombre de nuestro colectivo, Crítica Combativa Estudiantil, viene un poco la herencia, el nombre prestado de la onceava tesis de Marx que hace sobre Feuerbach, y esta crítica neoliberal, academicista, que se trata de hacer dentro de las universidades, ¿no? Entonces, para la gente que no lo tenga tan presente, ¿podrías recordar cuál es la tesis? A eso iba yo. Todos los filósofos
todos los filósofos Sí, han pensado, todos los filósofos han tratado de pensar el mundo de diversa manera, pero más bien el asunto es de transformarlo. Palabras más, palabras menos, no tenemos la... Esa es la idea. Esa es la idea como tal, y lo que nosotros queremos es justo eso, es la transformación. Sabemos que somos pretenciosos o sonará pretencioso al decir transformemos la realidad, pero transformemos al menos nuestra realidad más inmediata, que estamos hablando desde la UAM Iztapalapa. Sí, o sea, yo creo que también, ilustra, al menos de manera, al menos como una propuesta de horizonte de acción, digamos, el carácter o la condición que el colectivo ha tenido que asumir, que ha querido asumir durante el tiempo que ha estado de activo en la universidad, que a diferencia de otros colectivos, yo no estuve desde el inicio, cabe subrayar, pero a diferencia de otros colectivos, el Crítica Combativa Estudiantil yo creo que se ha caracterizado precisamente por su dimensión práctica, ¿no? Siempre metiendo la jiribilla desde un inicio. Sí, la gente que ubique digamos, el nombre, que conoce más o menos un poco de lo que se ha hecho a nivel, digamos, estudiantil, del movimiento estudiantil en la UAMI, sabrá que el Crítica Combativa Estudiantil siempre ha estado presente en varios eventos, ¿no? Y varios acontecimientos de calado, ¿no? Entonces, poniendo un poco de contexto, o sea, se presentó una revista como tal, se está presentando esta propuesta de podcast, en donde, pues, claro, las redes sociales han tenido este boom por la misma metodología de la pandemia, ¿no? Sabemos que a lo mejor es muy difícil, que compañeras y compañeros ya están hasta el gorro de estar enfrente de una computadora, y a lo mejor dirán, ¿y qué tienen de especial el escuchar este podcast, el verlos, platicar? Porque queremos que platiquen con nosotros, ¿no? Queremos que platiquen, que dialoguen. Todo lo que se discute dentro de este podcast va a ser no solamente de propaganda, porque es verdad, somos una organización política, pero también de debate, de invitación a la organización estudiantil. Y pues bueno, me gustaría tocar un poco, esgrimir un poco, porque es muy extenso, el tema del neoliberalismo, principalmente el neoliberalismo en la universidad. ¿Tú crees? Y te lo dejo a colación. El círculo de estudio, que llevamos un año ya con ese círculo de estudio del neoliberalismo, y que tuvimos uno en presencial en la UAM Iztapalapa, en los pastos del C. En los pastos del C, que volveremos a hacer eventos en los pastos del C. Empezó por un decreto del señor presidente, en donde el neoliberalismo ya había terminado, ¿no? Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, en este contexto, te pregunto, siendo un poco picarón en la pregunta, ¿tú crees que el neoliberalismo ya haya terminado como tal? Pues la pregunta, creo que es obvia. Okay. O sea, más bien, la pregunta se responde de manera inmediata y fácil, pues, con un no, rotundo. Hemos estado también, digamos, siempre estoy como refiriéndome a la cuestión de los círculos de estudio, porque también es importante que la gente sepa que hemos estado, digamos, trabajando en ese sentido, a pesar de las circunstancias. Hemos estado de forma virtual trabajando ahí, digamos, no para. Un poco de lo que hemos estado viendo es que una de las tesis principales que sirven para poder describir, para poder comprender la cuestión del neoliberalismo en general, y ahorita pasamos a la cuestión de la universidad, es que el neoliberalismo sobre todo es una racionalidad, ¿no? Es una forma de comprender el mundo que en sus pretensiones digamos, está abocada a ser total, ¿no? No es solo una racionalidad, no es una forma de pensar que, digamos, que se
se actualizan, digamos, en el terreno de la economía, por ejemplo. Que ha sido muy centralizado como en este sentido, ¿no? Sí. Políticas neoliberales, pero... Sí, no suena como a economía, Exacto. cosas que ocurren en una, digamos, en una dimensión que no tiene nada que ver con la vida de las personas, ¿no? O que sí, pero que no está completa esa dimensión, ¿no? Como que llevan a las personas a terminología muy compleja, que no tiene nada que ver, o más bien tiene que ver, pero... no se los explican de manera muy tangente. Sí, sí, sí. Y justo contra esa concepción de cosas que ocurren digamos, en una superestructura que, ¿no?, que en última instancia nos configura, ¿no?, en nuestra acción, más bien lo que tenemos que pensar es el neoliberalismo como una cuestión que eso, ¿no?, como decía, opera en el mundo de la vida cotidiana, ¿no?, y que digamos que está, digamos, ahí rigiendo en cada momento de nuestras, digamos así, nuestras existencias, ¿no? Sobre todo en cuanto a dos aspectos que ciertos autores, claro, no intento aquí, digamos, venir a exponerlos. Sí, Okay. no, o sea, el asunto no es como venir como a ofrecerles una idea acabada y total, ¿no? Sí, una no. separación sobre la cosa, más bien como una de las cuestiones que hemos estado como refiriéndonos en los círculos de estudio, ¿no?, que tiene que ver con que el neoliberalismo, digamos que uno de sus ejes conceptuales, por un lado es la idea del rendimiento y por otro la idea de la competitividad, ¿no? Así es. Bueno, eso es como, para no hacerlo como tan denso, digamos, esos dos ejes conceptuales o teóricos, ideológicos también podríamos decir, son los que articulan al final de cuentas digamos, esta nueva racionalidad, ¿no? Nueva entre comillas, ¿no?, porque sabemos que esto es como una intensificación, sí, de un sistema que está detrás, ¿no? Justo quisiera tomar como el eje, o al menos lo que yo he tratado o he aprendido en este año es tomar, porque muchos se van con el derrumbe del neoliberalismo, ¿no? O sea, como tomar el neoliberalismo como único enemigo a vencer, etcétera. Pero lo que hemos aprendido, y no me dejarás mentir, es hay un sistema de producción y reproducción capitalista. Entonces el neoliberalismo solamente ha sido una faceta, o es una faceta, en donde se puede acabar el neoliberalismo, así como se acabó el estado de bienestar a mediados del siglo XX, pero sigue el capitalismo como tal. O sea, ¿cuál es tu pensar en ese sentido de, ok, seguimos en el neoliberalismo? Hay algunas teorías, por ahí he escuchado, hay la categoría o el concepto post-neoliberalismo que está medio cabrón, desde el cómo suena y de dónde viene, ¿no? Sí, porque se referencia como un post del neo. Entonces, ¿tú qué pensarías en ese sentido del neoliberalismo como tal, en esos términos? O sea, ya se acabó, va a mejorar, se va a intensificar. Va a mejorar, se va a intensificar, pues yo creo que viene vinculado con lo que decía hace un momento, que tiene que ver con que el neoliberalismo sí que es una forma de acción, digamos, económica política, sí es eso, pero no nada más. Y digamos que en términos bueno, es un interés también que creo que comparte más de uno en el colectivo, que tiene que ver con las subjetividades, ¿no? Okay. Entendidas en un sentido específico. Es que el neoliberalismo ya lo hemos estado viendo, ¿no? Tiene más que ver con eso, ¿no? Con una cosmovisión o con una visión del mundo, más que con ciertas medidas que se implementan, que se ejercen desde ciertos lugares, ¿no?, específicos, ¿no? que están, digamos, gobernados por ciertas gentes en concreto, ¿no? Entonces, digamos, aunque el presidente, digamos, ceremonialmente diga que el neoliberalismo se acaba cuando él lo dice, pues eso obviamente es un camelo, ¿no? Digamos que puede tener su efectividad en términos, no sé, en términos ¿simbólicos? Simbólicos, exacto, ¿no? Pero, pues,
hacia cierta gente, ¿no? Digamos, es un efecto que puede tener cierta dirección. Pero obviamente, por más que tenga buenas intenciones, eso no sucede así, ¿no? Quisiera uno, pero no, incluso se puede acabar el neoliberalismo y sigue otra cosa peor para la clase obrera, para la universidad, para todo el asunto. Entonces, una vez que se acabe el neoliberalismo, es como el punto, atrás está el capitalismo. Entonces, ahí está la gravedad del asunto. Sí, o sea, y por ejemplo, para continuar con la cuestión del neoliberalismo, ya para aterrizarlo a la cuestión de la universidad, que es, digamos, el ámbito donde más nos vemos implicados, pues tú cómo crees, o sea, digamos, tu experiencia no solo, digamos, intelectual, de estar leyendo textos y de trabajo, eso, ¿no? De trabajo intelectual, también sabemos que, sobre todo tú, que tienes un poco más de tiempo allí, has tenido como la oportunidad de hacer ciertas experiencias dentro de la universidad, ¿no? Desde un cierto flanco, que es el de la militancia política, ¿no? En ese sentido, ¿cómo ves eso? O sea, ¿cómo crees que el neoliberalismo ha llegado a, digamos, a impactar? Ya sabemos que negativamente, ¿no? Porque donde el neoliberalismo, digamos, hunde sus raíces, pues es muy probable que tenga efectos nocivos, ¿no? Pero ¿en qué sentido crees tú que el neoliberalismo, digamos, a la luz también de tu experiencia, crees que ha venido a afectar ahí el asunto? Es que justo la universidad es el ejemplo en donde el neoliberalismo no ha concluido, ¿no? Y más en términos de pandemia, en donde en lugar de un poco sí retroceder, se intensificó un poco el neoliberalismo. ¿A qué voy? Por ejemplo, en 1994 en la UAM me contaban que empezó una cosa que se llama carrera académica. Entonces ya los profesores no son simplemente contratados con un salario, con una bonificación, etcétera, sino que además están compitiendo. Tú justo nos hablabas de estos dos ejes, en donde uno es la competencia. Entonces, mientras más compite el académico, más va a ganar el académico. Y se ve reflejado en las pensiones, que ahorita a lo mejor íbamos a tocar el punto de las pensiones, en las pensiones que va a recibir el académico. Porque lo ponen a competir toda su vida académica, en donde, número uno, hay un... ¿Pensiones o bonos? O sea, como... bueno, es que te pensionan con tu salario base. Entonces tu salario base es una madre. Tienes un salario base y además tienes bonos, bonificaciones, una cosa ahí medio extraña, en donde son puntos de CONACYT. Entonces, mientras más artículos publicas, mientras más vas a conferencias, etcétera, mientras te vas volviendo una vaca sagrada dentro de unas asignaturas. Sí, y justo ahí, en eso lo que acabas de decir, podemos ver también, digamos, el carácter de ser, digamos, explotados y ser completamente, digamos, orillados a ser productivos de forma, sí, digamos... Y muchos académicos lo defienden, o sea, desgraciadamente muchos académicos lo defienden. De los 70s en adelante hasta 1994 eso no existía. En 1994 empieza este asunto, empieza esta competencia entre mismos académicos en conseguir puntos y demás, y los vuelve otra manera de explotación. O sea, muchas veces el académico, pues claro, se sienta en su escritorio, va a dar clases, etcétera, pero y piensa que no es explotado, ¿no? Piensa que tienen esta como concepción obrerista, en donde nada más el explotado es el obrero, el campesino, etcétera. No se dan cuenta que también son explotados. ¿Esto cómo repercute en la educación como tal? Pues bueno, tenemos copy-paste de varios académicos, de varios textos, en donde copio, pego y demás, y ahí tengo otro artículo para mis puntos de CONACYT, para que me sigan pagando bien, para que me... Y todo ese rollo, ¿no? Entonces, hago un copy-paste de mis artículos y no sigo generando una buena investigación, porque mi punto ya no es la investigación científica objetiva que tanto verba, sino mi objetivo es comer al siguiente mes.
Entonces, hacia eso nada más es un poco de reflejo del neoliberalismo, ¿no? La competencia dentro del académico como tal, que ojo, en esta semana hay asambleas de profesores de asignatura de la UNAM en donde no les han pagado, donde hay un presupuesto ya establecido para sueldos y salarios y no les han pagado. No es como tal que no haya habido clases en la universidad y que por eso no les hayan pagado, porque los alumnos pagan una cantidad simbólica. O sea, eso ya está subsidiado por el Estado, ya hay un presupuesto autorizado y no les han pagado. Entonces, ¿cómo esperamos una buena cátedra o una cátedra enfocada al aprendizaje y a la educación si no le pagas al académico, que tienes más explotado y además que gana una madre? Entonces, un poco del neoliberalismo es esto, ¿no? No solamente por esa parte, sino, y ya con esto me callo, porque tú también tienes una experiencia ahí en psicología social muy cabrona, en donde, por ejemplo, en ciencia política querían quitar, e incluso ya las quitaron, las historias universales. Este un politólogo sin historia está cabrón. O sea, por ahí viene un reflejo de este comentario que se hizo en Chile en la década de los 80, se me fue el autor, del término del fin de la historia. O sea, ya no hay historia. Fukuyama, gracias. Entonces, ya nada más es de tecnócratas, permíteme la expresión, aunque pareciera muy obradorista, no lo es, muy tecnócrata el asunto. O sea, muy electoral. En ciencia política los prepara para eso, ¿no? Para la cátedra electoral, y no es así. O sea, la ciencia política convergen un buen de cosas, y si no sabes historia, si te están quitando la historia obligatoriamente, no eres nada como politólogo. No sé, tú qué piensas en ese sentido. O sea, ¿qué materias? Digo, psicología social, el plan y programa de estudio lo hicieron muchas veces, lo hizo un colectivo estudiantil de hace años. Pero ¿qué amenazas tú ves dentro de psicología social o de CCH, por ejemplo, que es lo que más nos orienta? Pues, no sé, supongo que también estás familiarizado con este, digamos, para mí como falso debate entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Okay. Pero es un hecho que, por alguna extraña razón, hay gente que prefiere, está, digamos, casi ¿cómo se dice? Predetermina o tiene ya como una cierta orientación. O sea, Okay. si ya a priori entiende que lo que hay que hacer y lo que se tiene que hacer, porque es lo mejor, la forma óptima de ejercerlo, es la investigación cuantitativa, ¿no? Y bueno, esa es digamos, una discusión larga, pero que tiene que ver con la cuantificación de lo humano, Okay. de las relaciones sociales, ¿no? De todo lo que ocurre en la sociedad, si es posible Sí. traducir lo que ocurre, digamos, en la vida a números, ¿no? Para después poder hacer un cálculo, ¿no? Meter ciertos datos a ciertos programas y que te Desde una metodología en donde, un ejemplo, una encuesta me va a decir la realidad, ¿no? O sea, yo hago una encuesta, establezco una encuesta, hago la encuesta y tomo la muestra, y esa muestra la expando en la realidad y ya hice mi tesina, por ejemplo. Sí, pues es como un chiste muy recurrente, sobre todo en psicología social. No sé si por ejemplo en ciencias políticas o en economía. Economía no creo, pero quizás sí en sociología, por ejemplo, que pues al final de cuentas se nos forma para ser encuestadores. Ok. O sea, el salir cada 10 años con ayuda de INEGI a tomar encuestas. Y terminar como encuestador, ¿no? Precisamente porque tenemos esa orientación en la carrera, ¿no? Que es muy cuantitativa. Y que sea muy cabrón. Y es que el punto, yo creo que no es tanto, digamos que lo cuantitativo no es en sí mismo negativo, ¿no? Más bien
o sea, habría que preguntarnos sobre las razones por las cuales lo cuantitativo termina siendo predominante dentro digamos, de las ciencias sociales, ¿no? Digamos, en detrimento, por ejemplo, de la filosofía, ¿no? En detrimento, por ejemplo, de la política entendida en otros términos, ¿no? Que la filosofía, por ejemplo, en ese sentido, tan solo en la UAM, se está yendo mucho a esta filosofía analítica, ¿no? Como pensar todo el asunto, en el concepto. Pues sí, o sea, terminamos con un mundo de puras abstracciones, ¿no? O sea, como acá, vamos a pensarlo acá, ¿no? Sin aterrizarlo como a lo concreto. Sí, y eso como que nos termina apartando, ¿no? de lo que pasa en lo mundano, ¿no? Con la vida de las personas. Eso yo creo que es como uno de los mayores, digamos, efectos que habría, muy sutil, eso sí, pero que habría que poder, digamos, dirimir o esclarecer a la luz de los conceptos que precisamente pretenden criticar los efectos del neoliberalismo. Porque yo creo que la cuestión de la cuantificación de las ciencias sociales también tiene que ver mucho con una beta neoliberal que se está expresando en la universidad, ¿no? Sobre todo. Que incluso te ponen a competir, porque tiene un sentido desde inicios del capitalismo como tal. O sea, el capitalismo no es capaz de absorber toda la fuerza de trabajo existente en un país, en un estado-nación. Hay un ejército nacional de reserva, por así decirlo, ¿no? Un término marxista. En ese sentido, hay un chingo de politólogos, hay un chingo de ingenieros, hay un chingo de economistas, se egresan un chingo, aunque deberían de ser más, porque la universidad pública es un embudo, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, egresan un chingo de economistas, chingo de politólogos, chingo de psicólogos sociales, chingo de ingenieros, chingo de biólogos. Y lo peor es que no hay trabajo. O sea, te ponen a competir toda tu universidad para que al final no haya trabajo. Entonces, eso es otro efecto del neoliberalismo. Te hacen pensar a ti competitivamente, te transforman una subjetividad en donde en lugar de apoyarse unos con otros, te atomiza, ¿no? te atomiza. Es que te tienes que dar en la madre con él, porque al final van a buscar el mismo puesto y a ver quién tiene 6,000 pesos al mes. Sí, siempre el más chingón es el que al que van a contratar, ¿no? E incluso ya ni el más chingón, ¿no? A veces con palancas, etcétera, pero te ponen a competir toda tu universidad para que al final te atomicen. O sea, eres uno más en la fila de desempleados de este país, y no solamente de este país, de este sistema de producción capitalista, en donde te das cuenta que al final de qué te sirvió competir con el otro. O sea, está muy cabrón. Entonces, temas así tenemos que tocar en este podcast, temas así vamos a tocar en este podcast. Les invitamos a que lean los artículos. Ya salió o ya está por salir en estas fechas, depende de cuándo se publique este podcast, la nueva convocatoria para el próximo número de la revista. Entonces, Dorian Yavin, no sé si te gustaría concluir con alguna reflexión en este sentido. Con unas palabras motivacionales. Ajá, o algún comentario. O sea, sí, porque dijimos todo está cabrón y al final aquí estamos, unas ¿no? Palabras de aliento. De aliento. Pues, no, igual yo creo que es muy difícil terminar con o sea, yo sé que es broma, pues, pero pues la circunstancia es bastante, como decir, desalentadora, ¿no? Entonces, creo que una de las formas, digamos, yo lo digo ya como de forma más desde acá, o sea, desde la perspectiva del colectivo, una de las formas que hemos tenido para no desquiciarnos
de tanta es precisamente como continuar con las actividades políticas en la medida de lo posible, ¿no? Y pues lo que hemos estado de forma más frecuente teniendo pues son los círculos de estudio, ¿no? Donde tratamos es precisamente un poco de lo que han escuchado y tal. Y nada, o sea, yo creo que si les es posible, igual que como acaba de decir Cristian, chequen la revista, participen en ella porque también hay una convocatoria, hemos hecho abierto para que puedan ustedes colaborar o participar con algún texto. Y ¿qué más? Pues están los círculos de estudio, ¿no? Que son el de Marx, que es la lectura del Capital, lo tenemos los martes, aunque ahorita creo que ya está por acabar, ¿no? Pero va a reiniciar el siguiente trimestre, ¿no? Va a reiniciar el siguiente trimestre y de hecho como la UAM ha tenido una actitud de no consultar a los estudiantes, sino más que nada decretar en lo oscurito como lo hace Consejo y Colegio Académico. Tenemos un calendario ahí medio extraño, 2 semanas de descanso, entonces nosotros pretendemos continuar cada martes. Cada martes a las 6. A las 6 de la tarde. Igual también tenemos género, un círculo de estudio género, feminismo y marxismo cada jueves, cada 15 días. Entonces, una semana se tiene, otra semana no se tiene. Una semana se tiene, igual a las 6 de la tarde. Entonces, este podcast lo trataremos de estar publicando constantemente. Coméntenos de favor si quieren que sea en vivo, para que escuchemos, para que dialoguemos, para que estemos más en contacto, dialoguen con nosotros. Todos los links de la propaganda va a estar abajo en los comentarios. Ingresen, va a estar en la revista en formato PDF para que la tengan, nos comenten. Y pues bueno, los esperamos en la siguiente emisión. Dorian Yavin, es un gusto. Dorian Yavin para se escucha como muy formal. Es formal. Me siento obligado a ser muy formal también. No, esto es formalidad informal. Entonces, les invitamos que nos sigan en este podcast. Va a estar esperemos, todas las plataformas sociales. Spotify no, porque Spotify cobra. Entonces, buscaremos en algunas plataformas digitales donde se pueda. Facebook, YouTube, incluso Telegram, vamos a hablar Telegram, Twitter, y hasta se los podemos también mandar vía WhatsApp. Para los audios de WhatsApp, antes te enviaban el piolín de buenos días, ahora te van a enviar nuestro podcast. Podemos hacer GIFs. Vamos a tratar de transformar la comunicación. Stickers también. Stickers también, hagan los stickers, hagan un sticker de Dorian Yavin, poniéndole Dorian Yavin. Y pues bueno, nos despedimos. Nos despedimos. Pásensela bonito, no se maten en casa. Los dejamos ahí con una bonita canción. Nos vemos, Dorian. Nos vemos, estamos viendo en la siguiente emisión. Tenemos una bolita de plastilina y que moldea la bonita y a nuestra medida. ¿Para qué? Para satisfacer, ver qué puede hacer, adaptarla a las necesidades que tenga el ser que la domina. La estira, la forja con desidia, le da fuerza, le da altura, le da vida. No se le da menos, no se le da más, únicamente lo necesario para funcionar y más. Que plastilina se convierte en una máquina que hará funcionar otra máquina que hace máquinas que marginan, que asesinan, que haces pena a las vecinas. Ay, qué horror y qué desdicha, mira la programación se da todos los días. La Matrix se empieza a alejar de la fantasía. Esto se empieza a poner serio. Tú eres la máquina y la plastilina es tu cerebro. Y qué bonita analogía. Quisiera decir lo mismo de la puta educación. La educación está podrida, solo nos educan para perpetuar la explotación.
¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Si el sistema educativo es importado desde Europa, ¿lo entiendes? ¿Lo notas? Somos países diferentes, las condiciones acá son otras. ¿Acaso esto es un gran misterio? Investigar realmente cómo se alimenta el pueblo. Se le da de comer al estómago primero y después quizás se alimenta en el cerebro. Sacan palabras falsas para matar nuestra mente en alza, aniquilar la esperanza, dejarla en trazas. No repudio al estudio, solo al espurio que con sucios trucos ensució ya todo nuestro mundo. Estudiante, tienes que comprender que aprobar en la escuela no significa aprender, que si nos inculcan siempre competencia entre nosotros, inculquemos resistencia y apartemos los escombros. Aquellos que han dejado los cabrones a propósito, hacemos camiones removiendo todo el vómito. Y que no haya duda, claro, si estamos unidos apropiemos lo completo y no tan solo los residuos. Ay maestro, tú no tienes la culpa, tú no creas el sistema educativo que se inculca, pero tu papel es fundamental en este juego. Si me enseñaste a leer, ahora enséñame a prender fuego. Sí, fuego a todas sus instituciones, fuego a todas sus simulaciones de federaciones estudiantiles. Solo son serviles al patrón y su gobierno, son puros desechos. Quieren unirse a la protesta, aclaren sus cuentas, cuánta gente por ustedes está muerta. Hijos de perra, recordamos, estamos serios, tenemos la memoria de un elefante muy viejo. Ay maestro, enséñame a disparar balas porque quiero vengar a los compas de Ayotzinapa, muertos, asesinados, masacrados. Esto es un claro ejemplo del terrorismo de Estado. La revolución no pasa por la universidad, está claro, es verdad. Esta pasa por las calles y va sin miedo, enfrentando al magnate y a todos sus perros. Esta lucha es de clase, no solo de estudiantes. Acá hay política, ya no me le pongas disfraces. El señor Genaro Vázquez se extraña, junto con Lucio Cabañas. Ay camarada, no has muerto, te lo juro, tu muerte será vengada. Plan, plan, balas, balas de regreso a los traidores. No les des tregua, men, no los perdones. Yao, no hay olvido, castigo a los asesinos. Compañeros, todavía no estamos vencidos. Que la tristeza se convierta en fuerza y que la rabia se transforme en resistencia.